Bien. Listo, Nati. ¿Yo? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla, que es parte de un ciclo de charlas de los inicios en la clínica que estamos organizando con la Comisión de Jóvenes Graduados de allá de San Miguel de Tucumán, que sería, digamos, del colegio de la sede central, y con los jóvenes graduados de la sede sur, ¿sí? El nombre de la charla es Aspectos éticos en el ejercicio de la psicología, y tenemos el gusto de tener los dictantes, que son los integrantes del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, la licenciada Esther Canciper, quien ejerce en consultorio particular desde los inicios hasta la actualidad. Fue auditora del Colegio de Psicólogos de Tucumán durante la década del 90, posee un posgrado de auditoría en salud mental, fue disertante en cursos de posgrado de auditoría en salud mental, participó de congresos, jornadas, talleres, seminarios, cursos de formación y actualización permanente, participó en entrevistas de diarios locales y programas radiales, fue integrante del Honorable Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos desde 2009 a 2013, y actualmente ejerce el rol de presidente del Honorable Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Tucumán desde el año 2017 hasta la actualidad. También nos acompaña la licenciada María Catalina Espoja, egresada de la UNT, se desempeña en el CIPROSA, en Asistencia y Gestión en Servicios, en División Salud Mental y en Dirección de Salud Mental y Adicciones, en Supervisión y Formación de Recursos Humanos y Coordinación del Practicantado de Psicología en Salud Mental, en convenio con el CIPROSA y Facultad de Psicología, y la licenciada Alda Lía Olaya Guidet. Ada. Ada, perdón. Vamos a dar comienzo a la charla y después, bueno, vamos a dar un espacio para que se abra un intercambio. Adelante. Bueno. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Voy a dar inicio a esta presentación pretendiendo hacer un recorrido en relación a la deontología en la psicología. El término deontología, del griego dean, deberes, y logos, tratado, hace referencia al tratado de los deberes. Para López Guzmán y Aparici Miralles, son los deberes que impone a los profesionales el ejercicio de su profesión peculiar. Es decir, las normas deontológicas se fijan en función de la naturaleza misma de la actividad profesional. La deontología puede ser entendida como la moral profesional. El corpus deontológico refleja el punto de vista moral vigente en la sociedad emergente. En este marco, nos remitimos a los antecedentes. Me voy a referir a antecedentes y aspectos centrales de la dimensión ética deontológica y su inclusión en la psicología y en su ejercicio profesional. Dada la dimensión pública que la psicología tiene en la actualidad como disciplina profesional, quienes la ejercemos no nos podemos desentender de las formas histórico-culturales actuales de pensar al sujeto, sus acciones y las problemáticas surgidas a nivel de las interacciones con nuevos fenómenos y problemas morales, y los cambios que han venido desarrollándose en la materia intentan reubicar la preparación académica y profesional de los psicólogos en consonancia con criterios de derechos humanos y responsabilidad ética. Para Ferrero, el tratamiento de la dimensión ética en psicología ha ido avanzando desde la reflexión epistemológica hasta una vertiente de mayor peso deontológico
que se la vincula con una creciente formalización de la psicología como profesión iniciada en los años 50 del siglo XX. Tal vertiente deontológica vincula la práctica profesional con diferentes niveles de compromiso. El referido a su conducta de ciudadano en general, como profesional de la salud en particular, y en relación a su comunidad de pares psicólogos específicamente. Fueron diferentes agrupaciones de entidades internacionales, regionales y nacionales que nuclean a los psicólogos, quienes han dado forma al marco ético regulatorio con aportes al campo disciplinar en materia deontológica. A nivel internacional, puede citarse como ejemplo el elaborado en 1987 como uno de los primeros documentos y antecedentes importantes, el del Colegio Oficial de Psicólogos de España. Así también, la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos y Psicólogas de la Unión Internacional de Psicología Aplicada en el 2008. Importante reunión y logro de colegas en torno al campo normativo. Según Hermosilla, un hito principal en la región ha sido el Protocolo de Acuerdo Marco de Principios Éticos para el Ejercicio Profesional de los Psicólogos del Mercosur, firmado en Chile en 1997, avalado por FEPRA, Federación de Psicólogos de la República Argentina, y que en 1999 fue aprobado por AUAPSI, Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Gestión Pública. También por gestión de FEPRA, quien además, cabe mencionar, dio impulso a la incorporación de la psicología como carrera regulada por el Estado para garantizar la calidad educativa. Por otra parte, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación declara a los títulos habilitantes para la psicología de interés público e incluidos en la Ley 24.521 de Educación Superior y en el régimen del artículo 43, que dice: las carreras reguladas por el Estado cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo y de modo directo la salud, la seguridad y bienes de los habitantes, requieren contenidos curriculares básicos y obligatorios, y entre ellos incluye la ética y deontología profesional, refiriéndose a los conocimientos éticos y deontológicos, a las legislaciones y a las cuestiones jurídicas que se relacionan con el ejercicio profesional. En nuestro país, la deontología de la psicología nace a partir de la sanción de leyes del ejercicio profesional, lo que en su gran parte se sancionaron luego del advenimiento de la democracia y cuyo proceso culminó a mediados de los 90 bajo el lema hacer legal lo legítimo. Hoy existen leyes de ejercicio profesional en todas las provincias del país, aunque no en todas existan colegios de ley que regulen dichos instrumentos. Un colegio de ley, como es en nuestro caso, Ley 7.512, es a quien el Estado le reconoce personalidad jurídica propia, la matrícula profesional, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética, dignidad profesional, por el debido respeto a los derechos de los particulares y de ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegiado. Disposiciones de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la institución y que bajo ninguna circunstancia se podrá alegar su desconocimiento. Es decir, que para la falta que pudieran incurrir sus miembros, el Estado delega la potestad de sancionar transgresiones a las normas
a través de los procedimientos establecidos en el Código de Ética. Estamos diciendo entonces que el ejercicio profesional no puede existir sin códigos, y es justamente desde donde se proponen de forma ineludible el conocimiento y las lecturas por parte de los profesionales psicólogos y psicólogas de las reglamentaciones propias de la relación profesional de la salud usuario, como son la Ley de Ejercicio Profesional, Códigos de Ética del Colegio de Psicólogos de Tucumán, de FEPRA, Ley de Salud Mental, como de aquellas que involucran el quehacer del psicólogo, legislaciones y cuestiones jurídicas que se corresponden en el ejercicio profesional. Es la actualización en materia de normas y regulaciones de la profesión y la mirada crítica con respecto a nuestro propio quehacer quienes nos permitirán desempeñar un rol profesional desde lo técnico y ético, que se aboque al cumplimiento de los objetivos de la psicología, permitiendo el reconocimiento pleno de los usuarios de nuestros servicios en su calidad de personas, a la vez que contribuirá a que se destierren las malas prácticas donde el poder saber se instrumenta en pos del dominio del otro. El Código de Ética puede ser concebido como un reconocimiento colectivo de la responsabilidad individual, una declaración concisa de reglas, normas, principios para la conducta profesional que junto con las competencias teórico-técnicas constituyen los valores que garantizan a la sociedad el buen actuar profesional de los psicólogos y psicólogas. Estos deberes codificados que rigen la actuación de los representantes de la profesión tienen como fin que a través del buen hacer se obtengan resultados deseables y se prestigie su labor. En definitiva, para poder desarrollar bien el cometido como profesionales psicólogos y psicólogas, se hace necesario que no se pierdan los valores que dan sentido a su actividad, por lo que resulta fundamental identificar los principios que hay que tener en cuenta en el proceso asistencial y sus derechos y responsabilidades como agentes de salud. El Código de Ética del CPT, al igual que el de FEPRA, enuncian las siguientes declaraciones de principios. Yo los voy a leer porque son importantes. Los tenemos en el librito, el Código de Ética. Competencias. Respeto por los derechos y dignidad de las personas. El psicólogo hace propio los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Guarda el debido respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de las personas. No participa en prácticas discriminatorias y respeta el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía. Competencia. Asume niveles elevados de idoneidad en su trabajo, reconociendo los límites de sus competencias y de su pericia. Provee solo aquellos servicios y técnicas para las que está habilitado por su formación académica, capacitación o experiencia. Tiene en cuenta que las competencias que se requieren en la asistencia, enseñanza y o estudios de grupos humanos varían con la diversidad de dichos grupos. Reconoce la necesidad de formarse científicamente y mantener actualizados los conocimientos relacionados con su ejercicio profesional. Compromiso profesional y científico. El constante desarrollo personal, científico, técnico y ético es garantía de idoneidad que contribuye al prestigio de la profesión y a la optimización del servicio que brinda. La realización de una psicoterapia personal da garantía de la preservación de su salud y la de aquellos con quienes trabaja,
al igual que la supervisión del trabajo realizado. Integridad. Al informar sobre sus antecedentes profesionales, no hace declaraciones falsas o engañosas. Debe ser consciente de que su sistema de valores, creencias, necesidades y limitaciones tienen efecto sobre su trabajo. Responsabilidad social. Asume su responsabilidad profesional hacia la comunidad y la sociedad en que trabaja y vive, promoviendo y o facilitando el desarrollo de leyes y políticas sociales que apunten, desde su competencia profesional, a crear condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo del individuo y de la comunidad. Que los invito otra vez a leer a quienes no lo hicieron y releer a los que lo hicimos para tenerlo siempre presente, como guía para asumir una posición ética en nuestro accionar científico profesional. Como así también el marco legal y normativo para el ejercicio profesional del psicólogo, cuyas leyes son estas y se encuentran enunciadas en el Código de Ética del CPT. En este librito, que ustedes lo pueden, si no lo tienen, conseguir, también están enunciadas todo este marco legal y normativo al que yo estoy haciendo referencia. Bueno, dentro del cuerpo normativo para la práctica profesional del psicólogo de la provincia y que rige con carácter obligatorio, en el capítulo 1 de los derechos de los consultantes, en su punto A1 está el consentimiento informado, tema que desarrollará la licenciada Kanzipper. Y el punto 2, secreto profesional, que lo desarrollará la licenciada Ada Olaya. Muchas gracias, enseguida nos vemos. Muchas gracias, Katy. Excelente exposición y explicación. Y ahora quiero saludar a los presentes. Buenas tardes y bienvenidos. Yo soy Esther Kanzipper y es un gusto que un grupo de jóvenes recién recibidos como ustedes tengan inquietudes, interrogantes, busquen espacios y encuentros para optimizar su desempeño en la profesión. Cuando uno se recibe, le habrá pasado a ustedes, nos encontramos como perplejos ante la práctica que debemos iniciar y el rol social que ejercemos con nuestros pacientes. Entonces es muy bueno, muy productivo este encuentro intergeneracional donde nosotros, desde nuestra experiencia, podemos serles de utilidad para aclarar dudas y a la vez que ustedes nos llevan a reflexionar más profundamente lo que hacemos, que es este oficio, ¿no? El de ser psicólogos. Ahora voy a compartir con ustedes unas, ahí ya van a pasar, y vamos a hablar del consentimiento informado, que es el tema que me toca presentar. ¿Ven bien? ¿Tienen tienen en la pantalla Sí. la Sí, se ve. presentación? ¿La ven, Nico? ¿Se ve? Sí. Bien. El tema es consentimiento informado y voy a comenzar diciendo, esto que lo ven en la pantalla, que por el derecho a que toda práctica de salud mental se realice luego de que la persona preste su consentimiento pleno, libre e informado. Esto es del Ministerio de Salud de la Nación del año 2002-2011. Podemos decir por qué pleno, por qué libre y por qué informado. Y entonces, ahora vamos a pasar a explicarlo. ¿Qué es el consentimiento informado?
Esto corresponde a la ley 26.529, que fue modificada el 24 de mayo del 2012 por la ley 26.742, que dice exactamente, entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su propio tratamiento. ¿De qué hablamos al referirnos al consentimiento informado? Es un instrumento que sirve para proteger el derecho del paciente a participar en la adopción de decisión sobre su propia salud, a la vez que genera obligaciones para los profesionales tratantes. La decisión del paciente siempre debe ser voluntaria. La información debe ser adecuada, accesible y comprensible en un lenguaje que éste entienda. Debe proporcionarse siempre al inicio del tratamiento ofrecido. Y ahora pasamos a la otra pregunta. ¿Por qué se lo llama consentimiento informado? Porque al utilizar el consentimiento, ¿por qué es importante, quería decir, el consentimiento informado? Porque al utilizar el consentimiento informado, se garantiza que las prácticas de salud deben respetar el principio de no discriminación, la autonomía y la libre determinación, también la integridad física y psíquica y la dignidad de toda persona. El derecho al consentimiento informado es parte integrante del derecho a la salud consagrado en numerosos tratados internacionales de los derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora bien, ¿qué información debe incluir el consentimiento informado? La información que se proporciona a la persona para que ésta pueda decidir aceptar o no un tratamiento debe abarcar básicamente el diagnóstico y su evaluación, el método, el propósito, la duración y los beneficios probables que se desea obtener, las demás modalidades posibles de tratamiento y las incomodidades probables que pudieran presentarse. Nunca se le debe ocultar ninguna información al consultante. ¿Cómo informar el consentimiento informado? Los profesionales tratantes deben extremar los esfuerzos para que la persona entienda, el consultante por supuesto, el tratamiento propuesto y brinde el consentimiento de acuerdo a su voluntad. Es decir, que entienda perfectamente lo que se le está planteando y lo que se le está relatando. La información proporcionada no debe ser nunca demasiado técnica ni compleja. Si la persona, el consultante, no puede tomar sola una decisión respecto de su salud, habrá que optar por lo que se llama el consentimiento supletorio, que será firmado por un allegado designado en quien el consultante confíe. No sé si está claro lo dicho. Hay situaciones y circunstancias en las que puede tener el consultante una situación confusional y no entiende lo que el profesional está diciéndole como condición para firmar el consentimiento informado. En ese caso, se puede optar por lo que decíamos recién, en el consentimiento supletorio. Sería otra persona quien firmaría en lugar del consultante. Creo que está claro lo que se indica.
Luego podemos preguntarnos, ¿una persona puede negarse a firmar el consentimiento informado? Absolutamente sí. Existe el derecho a negarse a recibir tratamiento que implica una forma concreta de ejercer la capacidad jurídica respecto a las alternativas de la atención de la salud. Se da por sentado legalmente que las personas adultas poseen capacidad jurídica y ello les otorga el derecho de rechazar una intervención o de escoger otra diferente. Por eso es que decíamos, el profesional actuante en el momento de la consulta tendría que decirle todas las posibilidades que tiene el paciente para tomar uno u otro tratamiento, que quizás no sea el que haga el profesional al que está consultando en ese momento. Entonces, al tener una información completa, el consultante puede decidir y muchas veces puede decir no, no deseo este tipo de atención o este lineamiento de aplicación en el caso de un consultorio psicológico, y entonces tiene derecho a negarse y a escoger otra diferente. Ahora bien, podemos hablar de los modelos de consentimiento informado. Tenemos distintos modelos de consentimiento informado. Tenemos el consentimiento informado en forma presencial. ¿Qué quiere decir? Por los tiempos que estamos viviendo, sabemos muy claramente que estamos atendiendo en forma presencial y en forma a distancia. Depende de las situaciones. En el presencial tiene particularidades en la que por supuesto tiene lo general, que es el nombre del paciente, su número de DNI, su domicilio, etcétera, etcétera, y donde declara como juramento conocer las disposiciones y medidas preventivas de contagio de COVID-19, que es la situación que estamos viviendo actualmente, por la atención presencial en el contexto del aislamiento social administrado, etcétera, etcétera. Asimismo, declaro que el psicólogo tratante, el número de matrícula, el nombre, etcétera, etcétera, le ha dado la explicación que los grupos de riesgo de COVID, y ellos son personas mayores de 60 años de edad, embarazadas, personas que padecen una enfermedad respiratoria crónica, pulmonar obstructiva, como el EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasis, fibrosis quísticas, asma severo, etc. Personas con enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, coronaria, valvulopatías, etc. Personas con inmunodeficiencia, con diabetes tipo 1, insulinodependientes, y personas con insuficiencia renal crónica o con expectativas de ingresar a diálisis en los próximos meses, y también le advierte que debe concurrir o presentarse a la entrevista con barbijo o cubrebocas, respetando los 2 metros de distancia, y que en casos de presentar síntomas compatibles con COVID, como son fiebre más de 37,5 grados, o dolor de garganta, la sintomatología que en general escuchamos diariamente, dificultad para respirar, pérdida del sentido del olfato o del gusto, todo esto está aclarado perfectamente y el paciente a partir de ahí da su consentimiento a recibir los servicios profesionales del licenciado y lo aclara quién es el licenciado, dónde, en qué ciudad está, en qué fecha, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de consentimiento informado a nivel presencial. Después tenemos otro modelo de consentimiento informado de prestaciones de psicología no presencial, donde también tiene la misma parte de información, la ciudad,
la persona, su número de DNI, que ha sido informado por el profesional que lo atiende sobre la posibilidad de acceder a sesiones de psicología a través de un canal a distancia, informal, no convencional, que puede ser videollamada, llamada telefónica, plataformas online, etc. Y el paciente lee, ¿sí? Tiene que leer para que lo entienda claramente, que se le ha explicado por el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en la emergencia sanitaria, y que le ofrece la atención ambulatoria presencial. Por este motivo, de manera excepcional, se ofrece realizar la consulta por la vía mencionada que acordó con su terapeuta. Esta opción, dice el escrito, se me ofrece con el objeto de tener una continuidad en mi atención psicológica y mientras duren las restricciones de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio. El paciente dice, ahí está en el escrito, he comprendido las limitaciones de seguridad de este canal informal y las dificultades que pueden presentarse. Se me ha explicado la naturaleza y objetivo de dicho tratamiento, incluyendo los riesgos y las alternativas disponibles, y si bien el profesional se compromete en lo personal a garantizar la confidencialidad, por favor, atención a este tema, de la consulta o sesión, y a realizarla en un ámbito seguro, se me informa que la comunicación se realizará a través de un canal que no cuenta con los requisitos de seguridad y resguardo de lo expresado en el desarrollo de las conductas o sesiones, limitando así la privacidad. ¿Qué quiere aclarar con esto? Ocurrieron varias situaciones donde canales como Zoom, etcétera, por los que pueden darse, o videollamadas, tuvieron interferencias, y entonces el resguardo del secreto profesional tiene sus riesgos cuando se dan sesiones a través de estos medios. Luego de todas estas explicaciones brindadas, el paciente tiene que aceptar la vía remota ofrecida, dada todas las aclaraciones, y se le envía al paciente vía mail o vía WhatsApp una foto de este consentimiento informado, para que lo firme poniendo ahí su nombre y apellido, su DNI, la firma del paciente, y suele pedirse algún vínculo por alguna situación en particular que pueda surgir entre el profesional y el paciente, y lo tiene que reenviar hacia el profesional ya firmado, también en modo de foto. Después podemos hablar también qué pasa con los menores de edad. Y aquí quiero decirles algo que es bastante actual, digamos por los tiempos, donde en el artículo número 26 del Código Civil, sancionado el 1 de agosto del año 2015, en el que se refiere a tratamientos no invasivos, como es el caso del tratamiento psicológico, quiero aclarar, cuando dice no invasivos es un tratamiento psicológico, no así en el caso de una cirugía o una intervención donde el paciente tendría que entrar a un quirófano o algo por el estilo. Por eso es muy claro el tema de que son tratamientos no invasivos. Permite a un consultante a partir de los 13 años firmar el consentimiento, él mismo, el consentimiento informado. Los menores de edad requerirán la firma del padre, de la madre o tutor fehacientemente demostrado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas situaciones que se presentan con los niños, particularmente en situaciones de padres que están en vías de separarse o de divorciarse. Entonces, hay que tomar todos los recaudos posibles, porque puede crear problemas al terapeuta, al
al profesional que está por atender al niño. Es muy importante que es un tutor que tenga un papel fehacientemente demostrado, autorizado y legalizado para ser presentado ante el profesional que va a tratar a ese niño. Eso es todo por ahora. Hay, digamos, es un pequeño resumen de lo que tiene que ver con consentimiento informado para tenerlo en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias y ahora vamos a escuchar a nuestra colega Ada Olaya con el próximo tema que es secreto profesional. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Gracias, Meide. Bueno, buenas tardes a todos. Me encanta que estén acá compartiendo con nosotros estos conceptos, estas cuestiones que nos atraviesan y que son tan importantes de practicar. Ya mis colegas, voy a ir compartiendo pantalla mientras les hablo, ya mis colegas habían iniciado, y en algún momento habían, a ver, estamos empezando por el final, vamos a ir para adelante, si me permite. Intentemos por el principio. Empecemos por el principio, sería ideal. Ya mis colegas habían hecho, vamos a hacer el intento. Ya mis colegas habían hecho referencia en algún momento a alguna de las leyes. Katy había hablado de la ley 7512, que es nuestra ley, es la ley que enmarca nuestro colegio, que orgullosamente la ostentamos, yo por lo menos. Y Meide había hecho referencia a la ley de derechos del paciente también. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de historia, de cómo nacen un poco todas estas cosas, porque si bien yo les tengo que hablar de secreto profesional, me parece que no podemos hablar de secreto profesional si no nos pensamos, dentro de las normativas, dentro de las leyes que nos enmarcan, ¿no? Entonces, yo quiero contarles un poco cómo inicia todo esto. El Colegio de Psicólogos tiene su origen en la ley que se promulga a finales del último gobierno de facto, que es la ley 5.467, y luego de 21 años de promulgada esta ley a fines del último gobierno de facto, se sucedieron algunas asambleas, ya les voy a decir exactamente cuáles, que designaron una comisión de redacción del proyecto de ley del ejercicio profesional de los psicólogos en la provincia de Tucumán. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en esas dos asambleas, tanto la del 98, fueron asambleas extraordinarias, tanto en el 98 como en el 2002, se ratifican en la segunda y se designa por unanimidad una comisión de redacción del proyecto de ley. ¿Qué se buscaba? Se buscaba, como primera medida, en primer lugar, adecuar y actualizar el ejercicio de la profesión a ciertas exigencias que con el tiempo habían ido generando, digamos, cuestiones que hacían a la realidad científica, a la realidad profesional y a las cuestiones sociales que se iban imponiendo en la época, como está ocurriendo ahora con lo virtual, ¿no? Que también nos va exigiendo adecuar y modificar cuestiones. Y en segundo lugar, se buscaba la adecuación de una organización interna de lo que era el Colegio de Psicólogos. Buscábamos, digamos, ordenarnos en cuestiones políticas, administrativas, después de 21 años de creación de nuestro colegio. Y ustedes me dirán, ¿por qué? A ver, acá les termino un poco la idea del marco histórico. La ley de ejercicio profesional del psicólogo es la ley 7.512, que surge luego de la derogación de la ley 5.467, que es la que da origen a nuestro colegio. Se sanciona la ley 7512, que es la que está vigente, la que nos rige,
en diciembre de 2004, se la promulga recién en enero del 2005 y aparece en el boletín oficial en febrero de 2005. Se hace efectiva a partir de la publicación, por eso esta discriminación. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta cuestión de las leyes y por qué nos preguntamos a lo que es el origen del colegio y de dónde surge? ¿Por qué en estas asambleas ya se charlaba de la necesidad de ordenarnos y de constituirnos en un colegio ley? Porque la ley 75.2, entre otras cosas, involucra el código de ética, además de los reglamentos. Reglamentos van a encontrar reglamentos de los 3 órganos del colegio, que son de consejo directivo, tribunal de ética y sindicatura, reglamentos de asamblea, reglamento electoral, de matrícula, de secretaría científica, de las comisiones científicas, como esta que hoy nos convoca y que han sido tan amables los chicos de la comisión de jóvenes graduados, comisión también de especialidades, bueno, de becas, de secretaría gremial, bueno, todos los reglamentos que necesariamente involucran las cuestiones que nos ordenan. Ustedes saben que sin un orden y sin una ley entramos en caos. ¿Quién mejor que los psicólogos para poder afirmar esto? Entonces, dentro del código de ética, que es este primero que nombra acá, junto a las reglamentaciones, que son las que se les entrega a nuestros flamantes colegas nobles cuando hacen la jura, se les hace mucho hincapié en que hagan una lectura de la ley, que conozcan cabalmente el código de ética porque tienen que desempeñarse en función de esto, y es súper importante que así sea. Tenemos que el código de ética es el que nos norma y es el que precisa y redefine el ejercicio como un saber científico y autónomo, dentro del marco de la ley estoy hablando, perdón, ¿no? Vuelvo a esto de la ley. La ley precisa y redefine el ejercicio de nuestro saber científico y autónomo, porque antes se consideraba meramente técnico, éramos técnicos, auxiliares, y a partir de esta ley pasamos a tener un saber científico, a tener cierta autonomía. En esta ley se establecen nuestros deberes como profesionales de la psicología. Esta ley crea los 3 órganos que les acabo de mencionar, que uno de ellos es el Tribunal de Ética, el otro es la sindicatura, de la que he participado en 2 gestiones distintas y en un trabajo apasionante. También el de consejo directivo, que ustedes ya conocen, que va cambiando periódicamente, igual que los otros órganos. Y esta ley también diferencia claramente lo que eran asambleas ordinarias de extraordinarias, implementa mecanismos de elección de la Junta Electoral, y cómo se compone el consejo directivo con un sistema proporcional. ¿Por qué me interesa recalcar lo de la ley? Porque contempla no solo los reglamentos, sino lo que les decía recién, el código de ética, que es el que nos permite conocer los alcances y las limitaciones que hacen a nuestra profesión. El código de ética nos va a hablar en algún momento, ¿sí? En el capítulo 1, el capítulo 1 habla de los derechos de los consultantes, y el primer ítem es el de consentimiento informado, que ya Esther estuvo desarrollándolo vastamente, y el segundo, en el capítulo 1 del Código de Ética, el segundo ítem es justamente secreto profesional. Nuestro Código de Ética lo desarrolla, y yo hacia el final lo voy a tomar puntualmente de nuestro código, pero sí les quiero contar que Ana María Hermosilla, junto a Orlando Calo y a Hugo Martínez Álvarez, publican un libro que se llama Estudios sobre la deontología y la psicología, de la psicología y moralidad, perdón, estudios sobre deontología de la psicología y moralidad. Allí ellos hacen referencia a secreto profesional y nos explican que la noción de secreto profesional fue abordada inicialmente por 2 filósofos del derecho, alemanes ellos, llamados, bueno, ahí se les voy a leer, Rudolf Stambler y Helmut Kohl, y ellos plantean que el secreto profesional es una actitud de reserva que recae sobre una cosa corporal o incorporal, dicen ellos, con el fin de proteger la intimidad del individuo. Esto es hacia principios del siglo XXI,
y nos van a plantear al secreto profesional emparentado con la idea de la confidencialidad, lógicamente, que es la que remarcaba recién Meide con un tono importante, como para que notemos que tiene un peso dentro de nuestra práctica, ¿no es cierto? Y diríamos que el secreto y la confidencialidad abarcan incluso aquellos contenidos que, sin tener que ver directamente con el consultante, se refieren a circunstancias, personas u otros de los cuales el profesional toma conocimiento en el acto profesional. Y se conoce como una información privilegiada, nos va a decir. Es decir, que el secreto profesional no solo abarca cuestiones que tienen que ver con nuestro consultante o con nuestro paciente, sino que también tiene que ver con cuestiones que se refieran a personas o a otros de los cuales el profesional toma conocimiento a través del paciente. El paciente muchas veces nos cuenta circunstancias de su entorno laboral, de su entorno familiar, de su entorno de amistades, y esa confidencialidad, ese secreto ligado a la confidencialidad, abarca nociones de este estilo. Entonces eso que han dado en llamar estos alemanes la información privilegiada, tiene que ver con cuestiones que no son directamente relacionadas al paciente, pero que sí surgen de este encuadre, de este ámbito terapéutico. Y yo por ahí quiero hacer una salvedad, porque en esto que nosotros vamos planteando, pareciera que estamos hablando exclusivamente de lo que es el ámbito clínico. Y el secreto profesional se aplica a cualquier ámbito, a cualquier especialidad de la psicología, sea que nos desempeñemos en el ámbito laboral, ya sea que hagamos psicología educacional, ya sea que hagamos clínica o jurídica, que seamos peritos, no importa el ámbito de la psicología en la cual nos desempeñemos, el secreto profesional inunda todo nuestro desempeño y toda nuestra práctica desde la profesión, independientemente de la disciplina que ejerzamos. Luego, con respecto a esta información privilegiada, nos va a decir que es la información que el psicólogo solo puede obtener exclusivamente como consecuencia de la atención profesional del paciente en cuanto a la información a la que éste tiene acceso y le ha revelado al profesional. Es decir, que no es solo lo que cuenta sobre su propia vida o sobre su propia situación particular y personal, sino a todo lo que involucra en ese relato. Son antecedentes reservados que de otra forma aquel profesional no habría podido obtener ni recabar, y la utilización de esta información podría provocar daños a terceros si no se la considera una información privilegiada, sujeta, anclada a ese secreto profesional y a esa confidencialidad que hablábamos hace un ratito. Ustedes me interrumpen y me paran si me voy rápido, si me voy lejos. También nos va a decir Ana María Hermosilla en este libro que el profesional no puede ni explicitar, ni difundir, ni repetir ninguna información ni aspectos íntimos dados por el consultante, a menos por supuesto que éste haya dado su consentimiento. Es bien sabido que a veces, sobre mi especialidad es sistémica, por ejemplo, y en mi especialidad surgen algunas veces esta cuestión de, licenciada, yo hay cuestiones que no puedo hablar con fulano de tal, con mi familia, y necesito tramitarlo, necesito ver cómo me manejo en este sentido. Bueno, en esos casos, por ejemplo, como en cualquier otro, como cuando piden un informe desde tribunales, de cuestiones que están judicializadas, o cuestiones que tienen que ver con niños en edad escolar, y los gabinetes solicitan el informe del psicólogo particular, del psicólogo clínico, bueno, tengo que tener claro que hay cuestiones que solo se pueden revelar única y exclusivamente si ha dado su consentimiento el paciente o el padre, tutor, encargado, el responsable de ese paciente, ya sea que se trate de menores o de personas incapaces también, ¿verdad? Cuando hablamos
del caso de menores también atañe a las personas incapaces que necesitan de alguien, de la tutela de alguien que pueda tomar decisiones por ellos. Entonces, tenemos esto, ¿no? Esto que nos dice este libro, que habla de los estudios de la deontología, nos va a decir justamente esto. No se puede explicitar, difundir, repetir ninguna información, a menos que tengamos el consentimiento y la autorización del involucrado o involucrada. Vuelvo a repetir, valga para cualquier especialidad. Por otro lado, nos va a decir que la confidencialidad, que implica guardar el secreto, es la condición primera y esencial para hablar libremente. Noguera sostiene esto y dice que constituye un requisito y una obligación legal y deontológica. Es decir, que lo miremos por donde lo miremos, estamos obligados a guardar este secreto y a someternos a la cuestión de la confidencialidad. Con respecto a la Ley de Derechos del Paciente, que mencionaba Meide en algún momento, que es la Ley 26529, esa ley se sanciona en octubre del 2009 y en noviembre la promulgan, calculo que un poquito después ya la habrán publicado en boletín, y tenemos que en el artículo 2 de esa ley, artículo que habla sobre los derechos del paciente, los incisos C y D, justamente también, hacen hincapié en la intimidad y la confidencialidad. ¿Qué nos van a decir con respecto a esto? Estos incisos, bueno, después viene el inciso de autonomía de la voluntad, que tiene más que ver con consentimiento informado, por eso no lo estoy tomando, pero tanto el inciso C, que figura acá, como el inciso D, nos van a hablar de resguardo de la intimidad, nos van a hablar también de respeto por la dignidad humana, nos van a hablar de confidencialidad de datos personales, de guardar debida reserva, salvo, vuelvo a repetir, disposición emanada de una autoridad judicial competente o la autorización del propio paciente o sus tutores o las personas de autoridad que están a cargo de él. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que es indispensable el conocimiento de todas las leyes que aluden a esta cuestión, y que el hecho de que nosotros hayamos, está presentando la diapositiva, pero yo acá les estoy mostrando el código de ética de nuestra ley, el código de ética que incluye nuestra ley, que nos habla, como les decía, en el capítulo 1, en el artículo 2, nos habla justamente del secreto profesional. Y este código no está redactado caprichosamente, sino que tanto el código como las modificaciones que pueden ir surgiendo de él, tienen que ver con cuestiones que vienen pautadas, vienen normadas, que tienen que ver con la obligación general del individuo a someterse al cumplimiento de esto que nos legisla, que nos legisla y nos legitima, que nos da la posibilidad de funcionar fuera del caos, como les decía recién en relación a las leyes, ¿no? Y después ya esta ley de derechos del paciente también nos va a hablar, en el capítulo 2, nos habla en relación a la información sanitaria. Yo no voy a tomar el tema de historia clínica, porque anteriormente dieron una capacitación sobre historia clínica, que estuvo muy bien dada, completa. Les recomiendo verla, está en el aula de colegio, pero sí quiero tomar de esta ley el artículo 4, que habla de la información sanitaria y que habla de la autorización con respecto a cuestiones que hacen a la historia clínica, y donde se dice que la información sanitaria solo puede ser brindada a terceros con autorización del paciente. Ahí nos vuelve a hacer hincapié. Y en el artículo 18 nos va a hablar de la inviolabilidad de la historia clínica. Creo que lo tengo más abajo, si no me equivoco. Ahí está. Artículo 18 era la que seguía. La inviolabilidad de la historia clínica. ¿Y qué nos va a decir este artículo sobre la inviolabilidad de la historia clínica? Nos dice que la guarda y la custodia es inherente a nuestro rol, ¿no es cierto?, cuando tratamos con pacientes, y que tenemos que evitar a toda costa el acceso
de la información contenida en la historia clínica a personas no autorizadas, ¿sí? ¿Quién tiene la guarda y la custodia? Está a cargo de establecimientos públicos o privados y a cargo de profesionales de la salud también, que son los depositarios de las historias clínicas de los consultantes. El plazo mínimo de la responsabilidad contractual, digamos de la guarda, de la custodia de estos datos, es de 10 años. A los 10 años prescribe y se llama 10 años de prescripción liberatoria de la historia clínica. Y cuando computa a partir, no, ya me estoy yendo acá, computa a partir de la última actuación registrada en la historia clínica. Es decir, yo veo a un paciente por última vez el día 22 de julio del 2021 y tengo que guardarla hasta el 22 de julio del 2031. Ahí caduca mi responsabilidad de guarda y custodia de esa historia clínica y de la cuestión que yo les mencionaba recién, de la inviolabilidad, les diría, no caduca nunca. No podemos jamás desprendernos de esto. Por más que podamos deshacernos de la historia clínica, ya sea en formato virtual, en formato informatizado, ya sea en papel, no importa, podemos deshacernos de la historia clínica, pero el secreto profesional nos sigue convocando, incluso post-mortem, el paciente. Yo ya les voy a hablar un poquito de todo esto. Bueno, hasta ahí la ley de los derechos del paciente, y ahora les voy a pasar a la ley de protección de datos personales, o la ley de habeas data, que es la 25326, y que ahí nos va a hablar de la obligación de los profesionales a proteger los datos de los consultantes, ya sea que esté esta información asentada en archivos, en registros, y que debe protegerse en forma integral, garantizando el derecho a la intimidad de las personas que el profesional asiste, como también el acceso a la información que sobre ellos se registra. Esto dice textualmente la ley, y que avala un poco todo lo que venimos hablando. En cuanto a la relación del profesional de la salud con el consultante, hay un concepto que me parece de vital importancia, que tiene que ver con la confianza en el profesional de la salud. Es sabido que el consultante, más allá del amor de transferencia y todas esas cuestiones más psicoanalíticas, es sabido que para que exista una relación entre el profesional de la salud y el consultante, tiene que haber una confianza depositada en el primero, porque este va a aportar un saber que lo va a ayudar al paciente, al consultante, a restaurar la salud o a devolverle el bienestar, que es lo que va a posibilitar la apertura de la intimidad esta que se genera, que también hace alusión a la inviolabilidad a esta intimidad, ¿no es cierto? Y por otro lado nos dice que la información que suministre el consultante será más fluida cuanto mayor sea la seguridad que el secreto será respetado. Entonces, acá la cuestión de la confianza se vuelve prioritaria en la medida en que el consultante tenga la certeza, la absoluta certeza que está resguardada su intimidad y toda la información que se maneja dentro de las consultas o del intercambio con el profesional psicólogo, mayor va a ser la seguridad que sienta y la fluidez que se va a dar en el tipo de intercambio de esa relación profesional paciente o consultante. Nos va a decir esta ley que el secreto profesional tiene que ver con un deber, con una obligación de guardar absoluta reserva en torno a los hechos privados que lleguen a conocimiento del profesional en el ejercicio de su actividad, por supuesto, y que es también una forma de protección del propio profesional frente a la injerencia de terceros en las actividades propias de la profesión. Ustedes sabrán que muchas veces nos vemos obligados a hacer interconsultas o derivaciones, o tenemos
la maestra del pacientito que necesita saber tal o cual cosa, o que el papá o la mamá, sobre todo como mencionaba Meire hace un rato por los que estaban separados, quieren saber cosas o pretenden algún tipo de información y no la podemos revelar. Entonces, todo esto también nos protege a nosotros, no es solo protegerlo al consultante, al paciente o a la persona en cuestión, sino que es una forma también de autopreservación nuestra con respecto a terceros que puedan querer intervenir o solicitar algún tipo de información, aunque tengamos en algunos casos incluso la autorización del consultante. Por otro lado, surgen otras cuestiones que recién las señalaba. Está el avance de la tecnología informática. Ustedes saben que están informatizados muchos registros, algunas cuestiones, bueno, psicodiagnósticos, a veces sí, a veces no, pero historias clínicas informatizadas y son de uso corriente ya. Ustedes saben que existe también la historia clínica unificada, cuando hay interdisciplinariedad en la atención de algunos consultantes. Ustedes saben que se está usando la historia clínica unificada, por lo cual hay que ser muy cauto a la hora de volcar información allí, porque tienen accesos otros profesionales, no necesariamente de la psicología, o sí. La ley de salud mental, la 26657 del año 2013, y la ley de derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud, que es la que mencionaba yo recién, del año 2009, nos obligan, nos enmarcan en esta obligación del psicólogo de poseer, además de los conocimientos específicos que hacen al métier de nuestra profesión, nos obligan a una formación en todas estas legislaciones que acabo de mencionar, que son supraprofesionales, pero que nos involucran. Y sin perder de vista, lógicamente, la eticidad que subyace a esta cuestión. Porque todas estas cuestiones que la ley nos obliga o nos limita, si queremos, en algunas otras cuestiones, están impregnadas por la ética que debemos demostrar y ejercer a cada paso. Entonces no es solo conocer nuestra ley, nuestro código de ética, nuestras reglamentaciones, sino todo esto que acá estoy mencionando, porque en cada uno de estos espacios están encuadradas las cosas que podemos y las que no podemos, las que debemos y no debemos, debería decir. Bueno, acá tenemos esto, que en todos los casos la información que comunicamos los psicólogos debe ser la estrictamente necesaria, procurando que sea recibida por personas competentes, por personas capaces de preservar esa confidencialidad dentro de los límites deseables. Es decir, que no solo tenemos que tener cuidado de qué decimos, sino a quién le decimos, y tener el criterio suficiente para poder comprender que a la persona que le estamos brindando esta información es una persona capaz de hacer un uso adecuado de esta información. Entonces es una cuestión bien importante y bien abarcativa. Y acá ya voy a entrar, para ir terminando, así no los aburro. Quiero cerrar con nuestro código de ética, que es este librito blanco que yo les mostraba. Nuestro código de ética en el capítulo 1 tiene los derechos de los consultantes. El artículo 1 habla del consentimiento informado, que ya tomó mi colega, y el artículo 2 habla del secreto profesional. Y en esto lo voy a citar textualmente, y se los voy a leer si ustedes me permiten a esto. Secreto profesional, en el artículo 2, involucra del punto 2.1 al 2.11, siendo el 2.11 el que habla de las excepciones. Y con las excepciones voy a cerrar. Entonces les voy a contar que nuestro código nos dice en el punto 2.1 que debemos guardar secreto profesional. Es nuestro deber, lo pone así, tal cual, como un deber. Debemos guardar secreto profesional. En el 2.2 nos habla de los informes escritos o verbales que deben excluir antecedentes bajo el amparo del secreto profesional. Es decir,
que aún en un informe escrito o verbal, debemos tener en cuenta qué cosas no decir y excluirlas. El punto 2.3 nos habla de la información que podemos brindar a padres, responsables, instituciones, ya sea de menores o incapaces, que se realizan de modo que no condicionen su futuro ni puedan usarse en perjuicio del consultante. Punto 2.4 nos dice que solo firma informes, pericias y psicodiagnóstico el profesional que lo haya efectuado personalmente. Es decir, esta cuestión de tener asistentes que conozcan qué volcamos en un informe y firmarlos nosotros, está prohibida, está sancionado supuestamente, está sancionado por nuestro código de ética. En el 2.5 nos va a decir que no interviene en asuntos que puedan obligarlo a revelar conocimientos amparados en el secreto profesional. El 2.6 nos dice que no usa en provecho propio confidencias recibidas en el ejercicio de su profesión. El 2.7 va a hablar de la obligación de guardar el secreto que subsiste aún después de concluida la relación profesional. Y el siguiente nos va a hablar del fallecimiento del consultante, y acá es donde nos dice esto que yo les comentaba hace un rato, que no nos exime de la obligación de confidencialidad el fallecimiento del paciente. El 2.9 nos va a decir que se comparte información confidencial, si se comparte información confidencial en los equipos de trabajo, o por las características del tipo de institución en la que estamos desempeñándonos, la obligación de guardar el secreto profesional se extiende también a los profesionales que participen de este equipo interdisciplinario o de esta institución. Y el punto 2.10 nos dice que hay que mantener los registros de datos relevados garantizando la confidencialidad, lo que yo les hablaba en las leyes anteriores. Y por último llegamos a las excepciones, que son 3. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque acá sí amerita levantar el secreto profesional, en estos casos particulares. Se puede comunicar la información sin incurrir en la violación del secreto profesional única y exclusivamente en estas 3 ocasiones. 2.11.1 es para evitar daños al propio consultante, quien a causa de su condición pudiera causárselo a sí mismo o causárselo a terceros. El siguiente punto nos va a decir que podemos comunicar información sin incurrir en violación para evitar la comisión de un delito o prevenir daños. Y el último ítem nos va a decir que podemos levantar el secreto profesional para defendernos de denuncias efectuadas en ámbitos policiales, judiciales o profesionales. Ejemplo, en el marco de una cuestión de un paciente judicializado, cuando hemos tenido que participar de alguna cuestión que nos involucra y hay una denuncia policial, o cuando somos denunciados en nuestro órgano del colegio, ¿no es cierto?, en el Tribunal de Ética. Esos son los únicos casos en los cuales podemos comunicar información sin estar violando el secreto profesional, ni incurriendo, ni arriesgándonos a obtener una sanción dentro del Código de Ética. Hasta acá, vuelvo, los últimos serán los primeros, decían, muchas gracias a todos. Realmente un verdadero placer compartir con ustedes, ¿no? Y a partir de acá quedo a disposición de todo lo que quisieran consultarnos y abrir la posibilidad para escucharlos. Nati, no sé si quieres que lea las recomendaciones para las buenas prácticas en la atención psicológica en línea o remota. Perdón, Katy, sí, eso, perdón, iba Katy, perdón, disculpa, Katy. ¿Te parece? ¿Sí? Bien. Está silenciada, Nati. Sí, claro. Bueno, este es un documento
elaborado, digamos, por todos los tribunales de éticas pertenecientes a la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que hemos trabajado durante el año pasado vía Zoom para la elaboración. Esto está en la página de FEPRA también, ¿no? Lo pueden consultar. Dice, recomendaciones para las buenas prácticas en atención psicológica en línea o remota. En el contexto actual, con la aparición a nivel mundial del virus COVID-19, se han producido cambios extremos en el modo de vida y de interacción en la sociedad. Entre estos cambios puede darse cuenta de la imposibilidad de proveer atención presencial por parte de quienes ejercen profesiones liberales, entre ellos los psicólogos y las psicólogas. Ante esta situación y entendiendo el bienestar psíquico como uno de los derechos humanos fundamentales, como que está en el Código de FEPRA, los y las profesionales de la psicología han optado por métodos de atención de tipo remoto, mediante el uso de distintas tecnologías de la información y la comunicación, TICs, frente al decreto de necesidad y urgencia que determina el aislamiento social preventivo, ASPO, estipulado en los inicios de la declaración de la pandemia, los y las profesionales han utilizado estas técnicas para sostener la atención de pacientes que tenían en curso. Pero también existen otros casos de personas que no estaban atravesando un proceso terapéutico y demandan atención psicológica, ya sea a partir del contexto que estamos viviendo o por otras situaciones personales. Esto da lugar en la actualidad a que comiencen a ofrecerse los servicios de atención psicológica por medio de TICs a nuevas consultantes, es decir, a personas que no han establecido un contacto previo presencial con la profesional. Frente a esta coyuntura particular, se hace necesario pensar en pautas orientadas que pueden ser de utilidad para los profesionales con el objetivo de llevar adelante prácticas idóneas y acordes a las normativas éticas que regulan la profesión. Y es que con este objetivo se proponen las siguientes recomendaciones, que tienen el propósito de servir como herramienta para dar lugar a prácticas responsables en la atención psicológica por medio de TICs. Asimismo, permitirá abrir el debate sobre esta temática al interior del cuerpo profesional, dado que al margen de la pandemia actual, la terapia online es un recurso disponible que no está prohibido en nuestro país, pero tampoco está específicamente regulado. La situación actual visibilizó una práctica que existía previamente, quedando en evidencia la necesidad de que en el futuro sea regulada. En el principio de competencia del Código de Ética de FEPRA, se estipula que en el uso de las nuevas tecnologías el psicólogo o la psicóloga debe ser coherente con el espíritu de este código. En función de este antecedente y considerando que no existen prohibiciones para la actividad profesional por medios remotos, ya sea, yo lo tenía por acá, al de FEPRA, acá está, por medios remotos, ¿a dónde quedaba? En función de este antecedente y considerando que no existen prohibiciones para la actividad profesional por medios remotos, ya sea tanto a nivel legal como deontológico, es que se propone presentar una serie de recomendaciones, las cuales se desprenderán de los principios enunciados en el Código de FEPRA, aquellos que leí yo en un principio. Se incluye tanto la práctica psicoterapéutica como intervenciones breves de orientación y apoyo. Recomendaciones de buenas prácticas. A continuación se propondrá una serie de recomendaciones o sugerencias referidas a la práctica de atención psicológica en modalidad no presencial. Modalidad de atención, punto 1. Al hacer referencia a la atención psicológica remota o en línea, se incluyen tanto atención vía internet, videollamada o chat por WhatsApp, Skype,
Zoom y otras plataformas de chat o videoconferencias disponibles. Atención vía llamada telefónica. Se sugiere que en los casos en los cuales se comienzan procesos por cualquiera de estos medios, la realización de una admisión y la delimitación del encuadre de psicoterapia con la modalidad en línea. Se considera fundamental en el inicio del proceso considerar la pertinencia de la atención mediante este dispositivo y aclarar la posibilidad de derivación cuando el caso lo amerite. Se recomienda asimismo el intercambio de documentación que permita la identificación entre usuario y profesional y la obtención de un teléfono de contacto familiar de allegado del nuevo usuario o usuaria. Además, se sugiere que él o la profesional provea la información sobre cuál es el organismo encargado de control de su matrícula y datos de contacto del mismo. Las presentes recomendaciones deberán ser adaptadas por el profesional, teniendo en cuenta las particularidades de los usuarios con los cuales trabaja, sus realidades y situaciones de especial vulnerabilidad, como pueden ser las de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, en situación de violencia por motivos de género, orientación e identidad sexual. En cada caso deberán tenerse en cuenta los principios que fundamentan el Código de Ética y que constituyen el espíritu del mismo. Ante la necesidad de realizar derivaciones, los psicólogos y las psicólogas deben contar con conocimiento e información disponible sobre los servicios, instituciones y organizaciones que se encuentren brindando atención de salud mental de modo presencial. Debe tenerse en cuenta para esto la situación particular del usuario, es decir, tener información amplia sobre distintas instituciones en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en caso de jurisdicciones de gran amplitud territorial. Segundo, plataformas. Se sugiere tener en cuenta elección de plataformas de atención, seguridad de la plataforma, resguardo de la confidencialidad. En relación al tipo de plataforma utilizada como canal para la terapia online, se sugiere analizar en cada caso las condiciones de seguridad de cada una de ellas, optando por las que presentan mayor seguridad para la preservación de los datos. Se sugiere convenir con el usuario cuál será la plataforma elegida. Se deberán tomar todas las medidas de protección para garantizar la privacidad del entorno digital. 3. Identidad del profesional. Importancia de la debida identificación del profesional. Referencia a los colegios profesionales para verificar la identificación. Se sugiere utilizar la matrícula profesional otorgada por el organismo encargado del control de la misma, poniendo a disposición dicho dato para que la consultante pueda verificarla con la institución correspondiente. Secreto profesional. Resguardo del secreto en la atención remota. Registros virtuales y físicos de la información de las sesiones realizadas en forma remota. Se recomienda tomar los recaudos necesarios para la protección de la intimidad, incluyendo seguridad de las plataformas, planteado anteriormente, cuidado del entorno de atención, garantizando que otras personas con las cuales se comparte el mismo no escuchen o interrumpan durante el proceso de atención. Si la sesión será grabada por algún motivo, deberá considerarse lo estipulado en el artículo 2.6 del Código de Ética de CETRA. ¿Qué dice ese artículo? Los psicólogos garantizarán una apropiada confidencialidad al crear, almacenar, acceder,
transferir y eliminar registros bajo su control con los recaudos apropiados si son impresos, digitalizados, videograbados, etc. Los psicólogos mantendrán y eliminarán los registros de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y de un modo que permita cumplir con los requisitos de este código de ética. Bien. Entonces, resguardo de datos. En caso de compartir dispositivos electrónicos con otras personas, se sugiere el uso de contraseñas en dispositivos personales. 5. Consentimiento informado. Para la administración del consentimiento en la atención remota, se recomienda explicar las particularidades de este tipo de atención. Para los usuarios que tenían o han tenido atención previa con el profesional y para los usuarios que se contactan por primera vez con él o la profesional. En el caso de atención de usuarios que el profesional ya haya atendido de modo presencial, se sugiere tener el cuidado necesario de que el ofrecimiento de las posibilidades de retomar o continuar la atención en línea no resulte una imposición, así como de brindarles la posibilidad de informar si una vez retomada o iniciada la psicoterapia, la modalidad no les resulta efectiva o agradable. Esto requiere atención del profesional a estos aspectos y revisión de los efectos y resultados obtenidos con los usuarios en la atención por medios remotos. Se deben explicar las particularidades de este tipo de atención, plataformas, procedimientos para sostener el espacio en caso de problemas de conectividad, resguardo de privacidad, horarios, honorarios, etc. Se deberá manifestar la posibilidad de que, en el caso de que el dispositivo no fuera o dejara de ser adecuado, se puede realizar la derivación pertinente. Se sugiere aclarar explícitamente que, si bien serán tomados todos los recaudos para que las condiciones de seguridad informática sean óptimas, él o la profesional no pueden garantizar totalmente la misma, dado que excede su competencia. Se recomienda que el profesional tome conocimiento sobre estos otros dispositivos de orientación y contención para los usuarios en áreas que exceden al tratamiento psicológico individual, en este caso por medios remotos, como pueden ser instituciones que trabajan sobre violencia por motivos de género, dependencias de la justicia que se encuentren de guardia en el caso de situaciones de riesgo, abuso o violencia, dispositivos de asistencia para personas en situaciones socioeconómicas desfavorables, entre otros. 6. Implicancias en relación al diagnóstico y situaciones de urgencia. Cada profesional debe proveer la posibilidad de efectuar un diagnóstico por vía remota, considerando siempre la opción de realizar una derivación a servicios que cuentan con atención presencial. En cuanto al uso de test, deben remarcarse lo novedoso de esta temática y la necesidad de realizar estudios respecto a la misma, entendiendo las limitaciones que conlleva la atención por vías remotas en este aspecto. Asimismo, se sugiere que el profesional se maneje informado respecto a las posibles recomendaciones que se puedan realizar desde instituciones especializadas reconocidas y a las revisiones que realice oportunamente la comunidad científica y profesional. Bueno, es necesario entonces que cada profesional tenga conocimiento sobre dispositivos presenciales para derivaciones, en este caso para la realización de diagnósticos o ante situaciones de urgencia. 7. Jurisdicción en la atención y denuncias de faltas éticas. Los psicólogos y las psicólogas deben estar matriculados en el Colegio de Ley y en los organismos competentes para el control del ejercicio profesional en cada jurisdicción. Se considera importante que tales organizaciones confeccionen un registro de las profesionales que realizan esta práctica.
la atención remota abre la posibilidad que profesional y usuario residan en diferentes jurisdicciones. Se considera que en este tipo de práctica debe tenderse a garantizar la libre elección de profesionales por parte de los usuarios, pero asimismo asegurar que se encuentren garantizadas las condiciones de resguardo ante posibles reclamos. Es primordial que cada profesional provea la información sobre cuál es el organismo encargado del control de su matrícula y datos de contacto del mismo. También será tarea de dichos organismos realizar las acciones pertinentes para que se ajuste a la práctica a la normativa de cada jurisdicción. Se recomienda avanzar a nivel nacional en la comunicación desde las organizaciones correspondientes hacia FEPRA respecto a las sanciones disciplinarias que se apliquen a los matriculados afiliados cuando impliquen inhabilitación para el ejercicio profesional y duración de la misma. Bueno, esto sería el documento, digamos, que se elaboró, se terminó de elaborar el 11/6 del 2020, que son las recomendaciones para las buenas prácticas en atención remota psicológica de FEPRA. Bueno, hasta acá sería lo que podemos brindar, no sé. Nati. Excelente información, Katy. Sí, muy claro. Muy buena. La verdad que sí. Bueno, hace rato justo no se me Muy conectaba el micrófono. Y bueno, les decía que la verdad que muy claro todo, muy linda la exposición. Sobre todo, bueno, para estos tiempos que corren, donde, bueno, hay muchas prácticas que se están superponiendo a la profesión de nosotros, ¿sí? Entonces valgan todas las aclaraciones que han hecho y todo lo legal puesto en juego. Bueno, a ver, abramos el espacio de charla para poder intercambiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguna de las licenciadas? Perdón, Natalia, yo me tomé la libertad mientras hablaban, mientras Sí. Katy exponía lo último, descubrí en el chat una pregunta que me hace Alberto Toledo, que la respondí a través del chat, me preguntaba en Sí. relación a la ley, y la respondí en el chat. No sé si está claro, Alberto, o hay algo que haya quedado en el tintero. A ver, me pareció interesantísimo. Primero, gracias a todas las expositoras y buenísimo que todas acompañaron con PowerPoint, porque eso facilita inclusive el seguimiento de lo que están transmitiendo. Me pareció interesante en el caso de Ada que comiences con algo histórico, porque contextualiza muy bien. Me generó mucho interrogante, porque generalmente cuando una ley queda desactualizada, es mucho tiempo después, y esta fue 21 años después. Entonces, muy poco tiempo para la vida de una ley. Y cuando una ley no está actualizada, se la corrige, se la modifica, no se la deroga. Entonces, yo me seguiría interrogando, quizás, no sé, si habrá libros de la época para saber qué proponía esa ley, o me voy a ir a leerla la ley, a ver qué proponía, porque tiene que haber tenido algo más importante y disruptivo para que se busque derogar la ley que creaba el colegio y no modificarla. Entonces, bueno... En realidad, a ver... Perdón que me meta la cuchara. Sí. Igual sí. Supongo que también había una controversia, no sé, o algo. Yo pondría como controversial una ley sancionada en un gobierno de facto, ¿no? ¿Qué ley es esa? Si supuestamente no hay democracia, no funcionan
los poderes del Estado. En un contexto post-derechos humanos, surge después de una lucha intensa, esta cuestión de la ley 7512 que entra en vigencia luego, ¿no? Porque, bueno, como bien señala Nico, el contexto histórico tenía que ver con algo casi que contrariaba cuestiones inherentes a nuestra práctica. No nos olvidemos que antes de nuestra ley, como lo dijo mi colega Ada, en su momento éramos técnicos, es decir, la única forma en la que podíamos ejercer nuestra profesión era con una antelación a un pedido de un psiquiatra, ¿sí? O mínimamente un médico, ¿sí? De lo contrario, nuestra práctica no era posible, si es que no había un pedido previo por un profesional médico. Y generalmente solía ser de un psiquiatra, generalmente. A partir de nuestra ley es que tenemos la libertad de nuestro ejercicio profesional. Sí, sí, Katy. La carrera del psicólogo, yo sigo, y tal vez vos también, Meire, me he recibido en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Escuela de Psicología. Sí, yo también. No, en la Facultad de Filosofía y Letras. Después vino Escuela de Psicología y luego Facultad de Psicología. Claro, yo me recibí, digamos, como una carrera más dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, donde no tuvimos deontología. La materia de ontología no existía. A pesar de estar, de psicología posterior, a pesar de estar, digamos, dentro de la carrera de filosofía, ¿no? Y como estábamos diciendo, como una rama. Claro, y que bueno, a pesar de haberlo nombrado yo, de que bueno, la deontología tuvo sus orígenes en la filosofía, nosotros no vimos esa materia. Digamos, como ética profesional. Ya la tuvimos. La ética como la ética profesional, es decir, como está ahora en los planes de estudios, ¿verdad?, de la carrera de psicología. Exacto. Donde, bueno, sería bueno que no solamente se la vea, digamos, como una materia, sino que sea transversal a todas las materias, que no esté en los últimos cursos, que esté en todos los cursos, ¿verdad? Y para que ustedes, digamos, bueno, ya vengan con ese bagaje, digamos, esa formación, digamos, bueno, a ejercer la tarea como profesional. Así es. Muy buena propuesta. Pero bueno, esto es así. Por eso yo puse egresada UNT, porque digo, voy a poner egresada Facultad de Filosofía, no, nadie va a entender nada. Pero ahora se da la posibilidad de poder aclarar eso. No, esto fue una lucha ardua. Y fuimos una de las primeras provincias en tener una ley, Alberto. Entonces, ya, digamos, es verdad, dentro del marco, digamos, de la democracia incipiente, bueno, fue mucho. Pero después hubo que ajustarla, como digo yo, y más aún, nosotros trabajamos con el Tribunal de Ética y con una comisión. Hemos estado trabajando también en las modificaciones de nuestro Código de Ética, en una actualización, que bueno, es un trabajo pendiente, digamos, está finalizado, pero bueno, había que llevarlo a asamblea, pero también hemos trabajado sobre eso, porque nuestro Código de Ética también se tiene que ayornar. El reglamento. Así es, a las circunstancias. El código de ética y sus reglamentaciones se tiene que ayornar, así como lo hizo FEPRA en el 2013, que está ayornado. También está ayornado el FEPRA en el 2013. Y más aún, los hemos estado trabajando con FEPRA en algunas cuestiones, sobre todo, digamos, de género, y bueno, a partir, porque se ayornó a partir de la ley también de salud mental. De la ley de salud mental, digamos, que se promulgó en el 2010.
Entonces también se tuvo que ayornar FEPRA, ¿verdad? Y bueno, nosotros también tenemos que ayornar nuestro código de ética. Acá hay muchas cosas que están... Nos queda un arduo trabajo todavía. Sí, todavía nos acomodando queda. según el correr de los tiempos, digamos, Es ¿no? que es así, es así, es Esto que así. dice Digamos, Katy, ¿no? Esto que vos propones, Katy, que es tan interesante de la transversalidad de las la funciones de transversalidad, la ética y la deontología. tal cual, Tan importante proponerlo a la facultad. tal digamos. cual, tal cual. Claro, Bien. claro. Las acciones, como decía antes, las acciones, las problemáticas históricas y culturales que están haciendo, que era lo que yo decía antes, bueno, hay interacciones de nuevos fenómenos y problemas morales hoy por hoy. ¿Mm? Había un capítulo que yo quiero remarcar, que está en el código, donde dice responsabilidad de las relaciones profesionales. ¿Tenemos tiempo? Hola, ¿tenemos tiempo? Katy. ¿Tenemos por tiempo? lo menos Ahí está Nico. hasta las 9. Porque, no sé, bueno, voy rapidito, pero me parece muy importante. Y esto está en nuestro código de ética, pero quiero que quede, digamos, plasmado. Que en el capítulo 2 dice responsabilidad de las relaciones profesionales con los consultantes. Bueno, todo lo que hemos dicho antes, ¿verdad? El psicólogo es consciente de la relación asimétrica que poseen frente a sus consultantes y no hace uso de su influencia para el logro de fines ajenos a su práctica. No permite que sus necesidades personales intervengan en el ámbito de su ejercicio profesional. No establece relaciones que desvíen o interfieran los objetivos por los que fueron requeridos. Comunica al consultante los métodos y procedimientos que utiliza, así como sus honorarios y horarios de trabajo. Recibe solo los honorarios convenidos como retribución por su práctica. Recibe solo los honorarios convenidos como retribución por su práctica. Si presta servicios en una institución, no debe derivar pacientes de esta al ámbito privado, salvo expresa demanda del paciente o de los familiares a cargo. Si surge con el consultante una relación afectiva, sexual, comercial, laboral o de cualquier índole que altere su juicio clínico y afecte negativamente el objetivo de su práctica, debe derivarlo a otro psicólogo. La intervención profesional no pudiera denegarse en el momento. Se debe reducir al mínimo necesario y solo hasta poder efectuar la derivación. Respeta siempre el derecho de los consultantes a la libre elección del psicólogo, tanto en el ejercicio particular como en los servicios brindados en instituciones públicas o privadas. Respeta la decisión del consultante de no proseguir bajo su atención. Si es el psicólogo quien decide no proseguir su atención, deriva al consultante a otro profesional o al servicio público o privado correspondiente. La responsabilidad del psicólogo termina cuando una o ambas partes deciden suspender la relación profesional. La gravedad, cronicidad o incurabilidad no constituyen un motivo para privar de asistencia a un enfermo. Debe evitar expresar rotulaciones que devalúen o discriminen a sus consultantes. Con los colegas. El psicólogo mantiene sus vínculos con colegas siempre dentro del respeto mutuo, la sana competencia, la solidaridad profesional y la cooperación. Trata las divergencias con nivel científico y responsabilidad profesional. Formula la crítica a las prácticas profesionales que considera objetables con el más alto nivel científico, sin intromisión en los límites de la especialidad ajena y evitando hacer públicas opiniones que menoscaben el prestigio de la profesión.
La crítica debe ser objetiva, constructiva, comprobable y de entera responsabilidad de su autor. No difama a un colega, ni trata de perjudicarlo de cualquier modo, ni efectúa denuncias calumniosas o infundadas en relación a su vida profesional o privada. Cobra honorarios que estén de acuerdo con la dignidad profesional y que no constituyan un factor de competencia desleal. Los honorarios se establecen tomando como referencia el arancel que fija el colegio para la hora técnica. No se vale de las circunstancias proporcionadas por intervenir en actividades políticas o gremiales para obtener ventajas profesionales. Trata de que la selección de profesionales para cargos públicos y privados sea a través de concursos. No reemplace en el cargo o funciones a colegas que fueran cesanteados, suspendidos o disminuidos en categoría si los requisitos del sumario previo, cesantía justificada o exoneración ajustada a la ley. Es un acto contrario a la ética profesional la partición de honorarios entre uno o más profesionales. No se presta su nombre ni su matrícula. No deriva ni colabora con psicólogos inhabilitados por suspensión o cancelación de matrícula. Ayuda a la formación técnica de sus colegas. No hace reserva para uso particular de conocimientos o técnicas útiles en psicología. Sí. Hasta Bueno. ahí puede ser, Katy. Hasta ahí puede ser. Está bien. Perfecto. Eso me parecía que era muy importante y bueno, invitarlos. Los sigo invitando a la lectura porque la verdad que... Y una reflexión, Katy, disculpa, en torno a esto que has traído vos, que es muy interesante. Me quedé pensando en esto que vos trajiste, hiciste hincapié en esta cuestión de no recibe como pago de su trabajo. Solamente los honorarios. No recibe otra cuestión, ¿no? No, por ahí no me recibe hace regalos. pensar en estas cuestiones que si bien no son pago de honorarios, cómo las redes sociales han habilitado esta cuestión de agradecimientos públicos a pacientes con nombre, con seudónimos, el mostrar el regalito que me trae el paciente, entonces revelo el apodo, el nombre, o doy un indicio, o muestro que me ha regalado tal o cual cosa y lo agradezco en redes sociales, ¿no? Esta cosa que es tan delicada, tan complicada. Justamente, Ada, es el tema del que vos hablaste. Nunca revelar ni el nombre, ni ninguna cuestión en particular. Gracias, Pepito, no solo gracias, Juanita. Qué rico chupetín, qué hermoso el cuadro, lo voy a usar en el consultorio. No corresponde. Claro, y en todo caso, si vas a recibir un regalo, hacerlo en, no sé, entiendo que formaría parte del tratamiento y del secreto profesional, ¿no? Y de la transferencia, qué sé yo. Por supuesto. Por eso, esta cosa de que se ha dado en divulgar, ¿no? En que esto no es parte publicitarlo. De un reconocimiento que necesito incluso mostrarlo. Como así también el tema de los honorarios. Ético, ¿no? De un desempeño ético. Como así también el tema de los honorarios. Ofrecer, digamos, atención por debajo del honorario. Bueno, en una práctica desleal, ¿no? En una práctica competitiva desleal, ¿no? Y encima venga 2 sesiones, pague una. Claro, como una oferta, una promo. Claro, ¿no? Sí, claro, como la promo. Como si el ejercicio de nuestra profesión pudiera entrar en una promo, ¿no? Se lo hizo. Se lo hizo como una promo. Respecto a los honorarios, ¿sí? Respecto a los honorarios, justamente para eso están las asambleas que realiza el colegio, claro. Y que lo organiza el consejo directivo para tener un referente del monto de contratación de los servicios o de los honorarios de... Pero de todas maneras, digamos, eso también da pie a que se pueda, digamos, conversarlo con el usuario, con el paciente, por supuesto, digamos, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Seguro. Eso es un marco regulatorio. Totalmente. Pero no propagandizarlo del marco. Por las redes sociales, digamos, como una práctica
que bueno, se la puede realizar, digamos, como el 2x1. Por No, supuesto, no. Me además, parece una falta de imagínense que al respeto estar... a nuestra profesión hacer algo como eso. Bueno, eso es Imagínense que al contrario estar al... incluso divulgado, publicado, es sancionable. El Así solo es. hecho de la divulgación, Así. de la publicación, es prueba más que suficiente para ser merecedor de una sanción. La promo Así es. del 2x1, el gracias fulanito por el regalito, digo, estas cosas son sancionables y son una prueba basta y suficiente el hecho de que estén publicadas, ¿no? Estamos hablando de esta A raíz, proliferación de estos actos virtuales, estas cuestiones de redes que están tan de moda. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, a raíz de disposición. esta cuestión quisiera eso, quería decirles que el Tribunal de Ética, recién hablábamos de sanciones y demás, el Tribunal de Ética nuevamente, quiero decirlo, no está para sancionar, está justamente al servicio de todos los colegas y que cualquier duda o inseguridad que tengan en relación al ejercicio de la profesión, este Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Tucumán está a disposición de todos los colegas socios del colegio. Muchas gracias y muy amables por la invitación a esta charla. Gracias. No, gracias a ustedes por Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A su disposición. Que sigan bien. Gracias, muchas gracias. Perdón, Katy, por haberte Gracias. interrumpido, faltaba la última parte. Gracias a todos. Está bien. Adiós. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Está apagado. Está apagado ya. No sé si lo cerró. ¿Dónde está? Aquí. ¿No se cierra solo? Zoom. Salir.